Bien. Recordar, en paciente crítico la primera parte son las pruebas con lo que nosotros medimos o valoramos su estabilidad, ¿vale? Las 5 primeras son las 5 constantes vitales clásicas, que es un concepto atrasado, pero que se sigue preguntando. Las 5 constantes son temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Y en los últimos años se considera la saturación de oxígeno. De hecho, la saturación de oxígeno, en el caso de que un paciente sea desplazado internamente en el hospital, es la primera prueba que se debe buscar, porque ya nos da la frecuencia cardíaca y nos da la curva de pulso, con lo cual nos da 2 constantes en una, ¿vale? Empecemos en primer lugar por los conceptos más sencillos. Temperatura, ¿vale? El ser humano es homeotermo. Esto quiere decir que mantenemos la temperatura constante frente a las variaciones de la temperatura externa. Llama la atención de que entre la temperatura de un hombre expuesto a 12 grados y la temperatura del mismo hombre expuesto a 60, solo hay una variación de 0,6 grados. ¿Entendido? Somos increíblemente eficientes en el control de la temperatura. La temperatura normal medida en sangre, que es uno de los problemas más graves que tenemos, oscila entre 36,5 y 37,2, porque la temperatura es un valor circadiano, un valor que sufre variaciones diarias. El ciclo circadiano es muy sencillo, tiene 2 máximos diarios, uno se produce a las 9 de la mañana, luego aparece otro a las 6 y a partir de aquí baja. Y el mínimo está entre las 2 y 4 de la mañana. ¿Comprendido? Siempre es posible que este ciclo circadiano desaparezca por lesiones del sistema nervioso central. ¿Vale? Bien. Sin embargo, hay que advertir que sobre esta temperatura, en las mujeres, después de la ovulación, notaremos medio grado más. ¿Por la acción de qué hormona? ¿Cuál es la hormona que os calienta, mi reina? La progesterona. Al ovular empezáis a segregar progesterona y sube medio grado la temperatura. ¿Comprendido? Ese medio grado se suma ahí, no está incluido ahí. ¿Entendido? Bien, en segundo lugar, el mecanismo de termorregulación nace con un centro que está situado en el hipotálamo anterior, en lo que se llama centro núcleo preóptico, y que dota de 4 partes. Hay una zona que está destinada a medir la temperatura. Hay una segunda zona que es la que toma las decisiones de qué hacer, si producir calor o reducirlo, ¿vale? Y luego hay otra zona que pone en marcha los procesos de producción de calor y otra que pone en marcha los procesos de reducción de calor. Vosotros os tenéis que quedar núcleo preóptico hipotálamo anterior. ¿Entendido? Está en el suelo del tercer ventrículo, ¿vale? Cualquier lesión a ese nivel originaría problemas graves de control de temperatura, ¿vale? Y los mecanismos para generar calor son básicamente 2. Obtener calor a partir de reacciones químicas, reacciones químicas metabólicas, es lo que llamamos termogénesis. Recordar que esas reacciones químicas están controladas, reguladas, monitorizadas por la hormona tiroidea, así que cuando la T3 y la T4 cambian, la termogénesis varía, ¿vale? Y la segunda es obtener calor
mediante movimientos físicos, mediante movimientos corporales, voluntarios o involuntarios. Es lo que llamamos tiritonas, ¿vale? Esos son los dos procesos de obtención de calor. Luego habría que tener perfectamente claro que el cuerpo tiene regulado procesos para mantener calor. Tiene regulado, por ejemplo, el proceso de cuando hace frío, vasoconstricción y no perdemos calor. ¿Entendido? Hay una variante de termogénesis que es pregunta tanga porque aparece en el recién nacido. El niño no tiene capacidad de taparse, ni de secarse, ni de abrigarse, ¿vale? Ni tan siquiera tiene capacidad de moverse, ¿vale? Por lo tanto, él depende todo de la madre, y si la madre no estuviera en buen estado, estaría perdido. Así que tiene un mecanismo que es quemar grasa parda. La grasa se divide en dos categorías, grasa amarilla y grasa parda. La grasa amarilla, la que tenemos los adultos, la que tengo yo, para quemar 1 kilo de grasa amarilla tengo que dejar de comer 3 días, ¿vale? Como mínimo. Son de 7.000 a 9.000 calorías. Y de esas 7.000, 9.000 calorías, menos de 1.800 se transformarían en calor, ¿vale? Con lo cual, con 1 kilo de grasa amarilla, no me mantendría caliente ni mediodía, y necesito 3 para quemarlo. Pero la grasa parda, que es una grasa hipervascularizada, es capaz de transformar el 80% de su energía, que es un poquito menor que la de la grasa amarilla, en calor. Y el niño la quema el primer y el segundo día, la quema de unos depósitos que tiene situados sobre los hombros, por eso los niños no tienen cuello, y a partir de esa combustión genera el calor suficiente para mantenerse vivo. Eso es lo que se llama termogénesis sin escalofrío. Y sobre todo el concepto de grasa parda hay que tenerlo claro. Si un niño nace prematuro o un niño ha estado sometido a hambre porque no hay comida o porque su madre no consume comida, porque es drogadicta, porque tiene anorexia nerviosa, por lo que sea, no acumula esa grasa parda y puede tener problemas de hipotermia. ¿Entendido? Bien, los mecanismos de pérdida de temperatura son siempre preguntas de examen, ¿vale? Hay 4. El primero es la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. El más importante de todos es la radiación. Con él perdemos aproximadamente el 30% del calor corporal, ¿vale? La radiación es estadísticamente el más importante, pero no en el examen, sino en la vida real. La radiación consiste en que cuando un objeto está caliente y a su alrededor hay objetos fríos, emitimos rayos electromagnéticos, ¿vale?, sin verlo, hacia los objetos fríos. Esto explica por qué situarnos cerca de una ventana, aunque la ventana esté cerrada, nos enfría. Porque esa ventana está recibiendo frío del exterior y está un poquito más frío que nosotros. Entonces, aunque no lo vemos, parte de mi calor se está transfiriendo hacia allí. Por eso, las incubadoras y las camas de las personas mayores no deben estar situadas cerca de ventanas, aunque estén cerradas y aisladas. ¿Entendido? Porque queramos o no queramos, se produce esta radiación, ¿vale? El segundo mecanismo por intensidad es la evaporación. La evaporación depende del proceso de sudación, el que no vemos, ¿vale?, y el que vemos, y el calentamiento de la piel por la vasodilatación. Al evaporarse 1 gramo de agua, perdemos 0,58 calorías. ¿Entendido?
y es un mecanismo que podemos llegar a perder 1,5 litros de agua, por lo tanto, aproximadamente 1000 calorías de calor en 1 hora. Depende de la temperatura externa, de la vasculatura y de la humedad. Porque si la humedad está cercana al 100%, es imposible sudar. No vamos a evaporar el sudor. Por eso en los sitios donde la humedad es muy alta, las temperaturas son más agobiantes. Tú vas a sitios donde la humedad está cercana al 100% y te asfixias, porque no sudas, no pierdes ese sudor. Los sitios donde el calor es seco se tolera mejor. Siempre ha habido la misma tontería de que se dice en Barcelona el calor es súper agobiante. En Madrid hay 10 grados más, pero lo aguantas mejor. Madrid es más seco que Barcelona. ¿Entendido? Pese a ser los dos mecanismos más importantes, porque entre los dos se van más del 50 y tantos %, las preguntas de examen se concentran sobre los otros dos, la convección y la conducción. El más sencillo de entender es la conducción. Cuando tocamos un cuerpo, el cuerpo más caliente pasa calor al cuerpo más frío. ¿Entendido? Todo depende de la temperatura, ¿vale? Si vosotros metéis la mano dentro del frigorífico, perdéis calor, ¿vale? Pero el más importante en examen es la convección. No solo por la importancia que tiene en la pérdida de calor, sino porque es el mecanismo que utilizamos para calentar las incubadoras y la mayor parte de situaciones donde necesitamos calor. En la convección hablamos de circulación de aire. La circulación de aire natural es el aire caliente sube y es sustituido automáticamente por aire frío, siempre que haya una fuente de aire frío, ¿vale? Así que cuando estamos expuestos a calor, calentamos el aire que nos rodea y ese aire se separa de nosotros y viene a ser sustituido por aire frío. Con lo cual estamos, si hay un aporte de aire suficiente, estamos constantemente calentando aire frío de la atmósfera. Esto explica por qué cuando vivimos en una casa de pisos, Martín, tú tienes 2 pisos en casa, ¿cuál es más caliente? El de arriba. Por eso ponemos los dormitorios arriba. ¿Entendido? Porque el calor sube, ¿vale? Si nosotros pusiéramos los dormitorios abajo, gastaríamos una barbaridad en calefacción. Este factor se limita cuando cerramos la entrada de aire y estamos en una habitación cerrada. En una habitación cerrada, tarde o temprano, gastamos todo el aire frío y ya no baja la temperatura. Y este es el principal concepto de abrigarnos. Cuando una persona se quiere abrigar, sobre todo si no está acostumbrado al frío, comete un error. Cree que las prendas más gruesas abrigan más. No, abrigan más las capas múltiples. Te abrigan más 3 jerseys finos que un jersey grueso, porque cada jersey fino limita una cantidad de aire a tu alrededor que por estar tapado no se va a perder. Y entonces al no conveccionarse, tú no pierdes calor. Lo primero que se aprende cuando se va a un clima frío es a llevar capas de ropa, que si hace calor al mediodía te puedes quitar 1 o 2, y si hace frío te pones. Si llevas un jersey gordo, no vas a ir en pelotas por Polo Norte, aunque haya gente que lo haga. ¿Visteis a ese tarao que estuvo nadando en el agua en medio? Hay gente que está gillada por todos los dedos. Hay otras formas de demostrar que el mundo se va al carajo, pero meterte en agua helada en mitad del Polo Norte con un pantaloncito, Dios mío, cómo debían crujir esos huevines cuando salía del agua. ¿No? Tía, ¿no? Recordemos eso, convección es el mecanismo
por el que se calientan los niños en las incubadoras. ¿Entendido? Se calienta el aire y el aire circula. Y por lo tanto no hay aire frío ni aire caliente en contacto con el niño. ¿Vale? Bien. El segundo elemento es la toma de temperatura. El orden de temperaturas es este. Esta es la temperatura más baja. Esa es la temperatura más alta. Están separados aproximadamente por medio grado. ¿Vale? La temperatura axilar es medio grado más baja que la oral. La oral es medio grado más baja que la rectal. Y la rectal es medio grado más baja que la central, aunque puede ser hasta 1 grado. ¿Entendido? Por la oscilación que tiene el valor de la temperatura. ¿Entendido? Siempre me llama la atención de que la mayoría de la gente cree que la temperatura normal en axila son 37 grados. La temperatura normal en la axila son 36, porque la axila es el lugar más frío de nuestro cuerpo. Pero si yo os midiera la temperatura en la piel de detrás de las rodillas, estaríamos a 32, y sin utilizar pantalón corto. ¿Entendido? Cuando un niño está en una incubadora, el electrodo que monitoriza la temperatura está en la axila. ¿Entendido? Y está puesto a 35,5, porque es 2 grados más bajo que su sangre. Y se compara con la temperatura que hay en la barriga. Aquí hay otro electrodo. Cuando hay una diferencia de temperatura de más de 1 grado, la convección empieza a actuar para mantener la temperatura en 35,5. ¿Entendido? La temperatura exterior de la piel siempre es más baja que la de la sangre. Todos hemos dado besos a personas que están heladas, ¿no? ¿Sí? Bien. La temperatura axilar es la temperatura que deberíamos coger en todo recién nacido. No es conveniente, por fragilidad, meter termómetros en el recto cuando eres recién nacido. El primer mes de vida debería estar excluido. Luego se convierte a partir de los 2 años en quizás el método más sencillo para descartar fiebres. No para medir temperaturas, para descartar fiebres. Probablemente solo haya algo más sencillo, que es el termómetro de frente, pero el termómetro de frente es bastante irregular. Bien, utilizamos termómetro digital, ya no podemos utilizar termómetro de mercurio. Ojo, me duelen aquí, que voy a adelgazarme. Vas a conseguir que me ponga tipo fino, ¿vale? Sí, bien. El termómetro de mercurio necesita 4 minutos. Ya no lo podemos utilizar porque está prohibido por contaminación del medio ambiente, aunque haya gente que siga teniendo termómetros de mercurio, incluso hay hospitales que los tienen, ¿vale? Pero el que tenemos que responder es digital, ¿vale? Recordemos, la temperatura que va a detectar es la de la arteria axilar. Si la axila estuviera mojada, la temperatura bajaría. Por eso hay que secarla y se pone en el centro de la axila. La temperatura de la boca siempre es el sistema tradicional anglosajón. Los anglosajones no ponían nada en las axilas por algo muy sencillo. Como no se lavan, si pones algo en la axila, caería todo el mundo al suelo. Lo metían en la boca, ¿vale? En la boca, primera regla, no babosear. No empezar a darle un lavado lingual porque entonces se calienta. Debajo de la lengua. Es una temperatura que se modifica con todo lo que significa comer y beber. Y fumar porque provoca vasoconstricción, reduce la cantidad de sangre en la boca. Y normalmente está prohibido en personas que puedan morder ese termómetro por coma, por convulsiones o porque sean niños que no controlen. Y luego está prohibido en las infecciones
en las inflamaciones no solo de la boca, sino también de la nariz. Así que siempre estaría prohibido glositis, gingivitis, estomatitis, rinitis y faringitis. ¿Entendido? Amigdalitis también deberíamos incluirlo. ¿Está claro? Temperatura rectal. Siempre ha sido la más utilizada en menores de 2 años, excepto el primer mes. Reconozco que es una temperatura incómoda. Ningún niño la acepta de buen grado. Además hay que estar cerrando ese culito, lo cual puede significar empeorarlo. Se introduce en decúbito lateral unos 2,5 centímetros. No conviene introducirlo mucho ni introducirlo poco, ¿vale? Podemos introducirlo en decúbito supino, ¿vale? Pero ahí tenemos que tener garantías de que el ano está permeable, ¿vale? Que hay niños que no lo tienen. Y luego está prohibido en todo proceso de proctitis y en procesos donde hay una tracción de las piernas, donde al tirar de las piernas el termómetro se puede esconder y meter dentro del recto, ¿vale? Volvemos a utilizar termómetro digital. La razón por la que hay más temperatura es porque hay mierda y persona, ¿entendido? Y hay que tenerlo claro, cuando cagamos sale humo, ¿no? Cuando cagas en Cambados en el parque no sale humo. ¿Nunca has cagado al aire libre? No. Coño, qué poco habéis vivido, coño. Hay que hacer lo bueno y lo malo, ¿vale? ¿Qué? A ver, en Cambados como en todos sitios, ¿no? Te da un achuchón en medio de una cosa y donde puedas. Bien. Y luego llegamos, en mi opinión, a las estrellas. Yo me estudiaría, porque es más probable que nos caigan, las temperaturas centrales. La temperatura del tímpano es central porque la sangre que pasa por el hipotálamo pasa después por el tímpano. Por lo tanto, es la misma temperatura que la del punto donde analizamos esa sangre. ¿Vale? Necesitamos un termómetro especial, un termómetro de carácter infrarrojo. Tarda solo 3 segundos en detectar esa temperatura. Pero tenemos que garantizar que está apuntando al sitio correcto, porque como lo coge a distancia, si no apunta al sitio correcto, si está en otra dirección, ya falla. Y el problema es que el conducto auditivo externo de los niños está alterado. ¿Cómo se ponían gotas en los niños? ¿Qué se hacía con la oreja? Se tiraba hacia abajo, por la edad. Eso significa que está para arriba, con lo cual no te orienta hacia el tímpano. Por eso no se debe utilizar por debajo de 2 años. ¿Vale? Ahora, se puede utilizar perfectamente con una otitis. ¿Vale? Siempre y cuando no produzca dolor. No es como los otros procesos donde ante una inflamación, como detectan temperatura ambiental, falsean la temperatura. Este solo va a medir la temperatura que hay en el tímpano. ¿Entendido? Bien, recordemos, central. Es la temperatura de elección en atención primaria, porque nos mide la temperatura exacta de la sangre. Y luego la comodidad de 3 segundos no la tiene ninguna. Pero luego tenemos las temperaturas verdaderamente centrales, que han sido preguntas de examen. La temperatura más central que existe es la de la sangre. Por lo tanto, en el catéter de Swan-Ganz podríamos medir una temperatura. En algunos catéteres centrales podemos hacerlo. Y fuera de la sangre, primero el esófago, recordar que el esófago toca por detrás con la aurícula derecha. Si colocamos en ese punto un catéter nasogástrico, va a poder, con muy poca diferencia, medir la temperatura de la propia sangre. Y en la vejiga. Normalmente, la de nasofaringe se utiliza en cirugía,
Se utiliza con el tubo endotraqueal que utilizan algunos anestesistas y nos va a permitir un cálculo aproximado de la temperatura central. Esófago, vejiga, tímpano son las preguntas Tanka. ¿Entendido? ¿Sí? Bien, las alteraciones de temperatura son muy sencillas, o se eleva o desciende. Cuando se eleva tenemos dos elevaciones, la fiebre y la hipertermia. ¿En qué se diferencian? Y aquí te tengo que preguntar, ¿cuando tienes fiebre sudas? Sí. La fiebre no altera el funcionamiento del hipotálamo, solo eleva el termostato. Pero el hipotálamo puede seguir fabricando calor y perdiéndolo. ¿Comprendido? Siempre que haya sudor, es fiebre. ¿Vale? El mecanismo fisiológico no se ha perdido. Se produce en respuesta a pirógenos. Pirógenos que pueden ser de naturaleza infecciosa, externa o interna. Recordar que el principal pirógeno lo liberamos nosotros de nuestros glóbulos blancos, y pirógenos de naturaleza no infecciosa, como la progesterona. Yo os meto hormona por cualquier vía, hormona gestagénica, y vuestra temperatura sube. Es más, si me dais una transfusión de una chica que ha tenido la ovulación cuando estaba donando la sangre, me sube la temperatura a mí, porque tiene progesterona. ¿Comprendido? Por eso a veces el efecto adverso más frecuente de las transfusiones son las fiebres. ¿Entendido? Segundo, definimos febrícula cuando la temperatura no alcanza los 37,8 grados. Se puede decir 38, pero no es exacto. Y toda temperatura superior a 37,8 es fiebre, ¿vale? Hay fiebre baja, fiebre moderada y fiebre alta, pero todas son fiebre, ¿entendido? Hay 4 tipos de fiebre, y aquí si las vais a estudiar no suelen caer demasiado, pero son muy sencillas. Os aconsejo que los diagramas pongáis los 4 juntos, porque cuando los separáis no veis tan claramente la diferencia. ¿Vale? Fiebre mantenida. ¿Entendido? La fiebre sube y las oscilaciones se producen arriba y son muy pequeñas. Nunca llega a la normalidad. ¿Vale? Esa es fiebre mantenida. Fiebre intermitente. Al menos una vez al día llega a la normalidad. ¿Entendido? Bien, fiebre remitente. ¿Vale? Es la que está a medio camino. La que no es esta ni esta. ¿Vale? Y fiebre recurrente. La que tiene días normales entre medias. ¿Entendido? ¿Hemos entendido las 4? Llamar la atención que esta fiebre intermitente se suele llamar fiebre en agujas cuando la temperatura sube más de 2 grados. La fiebre en agujas ha sido siempre la expresión de las infecciones más graves, sobre todo la de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea fue tradicionalmente la fiebre más alta. De hecho, llamaba mucho la atención cuando un niño tenía fiebre tifoidea, duró un mes. El cuadro clínico es un cuadro en escalera, se van añadiendo síntomas, la produce una salmonela, la salmonela paratifi. La fiebre tifoidea siempre iba asociada con un niño que crecía, porque su temperatura iba a 40 y el metabolismo estaba disparatado, ¿vale? Pero era una fiebre en agujas. La fiebre recurrente se suele denominar por los días que pasan sin fiebre.
Así tenemos fiebre terciana, fiebre quintana, fiebre cuaternana, ¿vale? Que significa 3 días, 4 días, 5 días. Y suele asociarse a leucemias, a linfomas y a enfermedades tipo tuberculosis. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Habéis entendido los 4 tipos? Tenemos mantenida, intermitente, remitente y recurrente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Importantísimo. Ahora lo veis claro. Pero dentro de una semana, si habéis puesto una debajo de otra, no tendréis las diferencias tan claras. Si las habéis puesto una debajo de otra, poner el signo del 37. Una raya de 37 para entender hasta dónde baja. ¿Entendido? ¿Sí? Claro, si tú esto lo pones y esto debajo, aparentemente parece el mismo dibujo. Aquí tienes que tener claro que la temperatura baja más, pero nunca llega a la normalidad. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, la hipertermia. La hipertermia es una temperatura alta de cualquier valor, también sería hipertermia con 38, pero donde no hay la capacidad de perder calor. El centro termorregulador no puede poner en marcha los mecanismos de pérdida de calor. ¿Vale? Normalmente se acepta, la mayoría de la gente, acaban hablando de hipertermia solo cuando llega a 40, pero técnicamente la hipertermia puede aparecer a cualquier temperatura. ¿Vale? Y siempre hay que aclarar que por encima de 41, sea por fiebre, sea por hipertermia, estamos en hiperpirexia. La hiperpirexia es un cuadro delicado, donde se pueden producir hemorragias cerebrales o hipertensiones intracraneales. Habitualmente a 41,5 convulsionamos, a 43 empiezan a aparecer el riesgo de hemorragias internas, a 45 normalmente ya están en el cráneo. La temperatura más alta recogida en la historia, 47,8 me parece que es, en un tumor cerebral en un ruso. ¿Vale? Bien, ¿lo tenemos claro? Bien. Y ahora entramos en qué causa la hipertermia. Tradicionalmente causan la hipertermia 3 tipos de situaciones. La primera, medicamentos. El ejemplo más claro lo veis en urgencias con las intoxicaciones de cocaína. Cocaína, anfetamina, cualquier tipo de estimulante producirá un aumento de temperatura. Es más, sospecho que cuando le administramos dosis de adrenalina o de dopamina o de dobutamina o de noradrenalina a alguien, se observaría una subida de temperatura, aunque nunca grave. ¿Vale? Pero la mayoría de las subidas de temperatura relacionadas con drogas o son procesos genéticos o son procesos alérgicos. De aquí tenemos el síndrome neuroléptico maligno, que es una respuesta normalmente genética, idiosincrática, a los neurolépticos, pero también a los antidepresivos y a cualquier medicamento anticolinérgico. Es un cuadro que se caracteriza por hipertensión y rigidez, y el calor está producido por la rigidez, por la contracción muscular. ¿Vale? Puede ser mortal. ¿Entendido? Tenemos algo muy parecido, que es el síndrome serotoninérgico. Que este se produce, normalmente es un cuadro que puede aparecer con el consumo de setas, pero también puede aparecer con el consumo excesivo de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Vale? Pero la estrella, perdonad, es la hipertermia maligna. Ese es un concepto estrella.
es una complicación quirúrgica. Es una respuesta idiosincrática a los anestésicos inhalados, ¿vale? A los del grupo del alotano, no a todos, pero sí a la mayoría. Serviflurano, etcétera, etcétera. Esta respuesta es la segunda causa de mortalidad intraoperatoria en España y la primera en Estados Unidos. Es una respuesta genéticamente inducida que aparece en hijos o descendientes de vikingos, ¿vale? Y que se caracteriza porque al meter el anestésico, la temperatura sube 1 grado cada 5 minutos y se debe a una contracción muscular total. ¿Entendido? Automáticamente o se interrumpe la anestesia o el individuo acabará desencadenando un cuadro de hemorragia cerebral, ¿vale? Se interrumpe la anestesia y se administra una medicación que siempre es posible, pregunta de examen, el dantrolene. ¿Entendido? ¿Está claro? Que solo vale para eso. El dantrolene es un relajante muscular y lo que va a conseguir es relajar el músculo que estaba contraído y hacer disminuir este efecto hipertérmico, ¿vale? Luego tenemos que hablar de golpes de calor, de hechos asociados con la administración de calor, ¿vale? El golpe de calor es solo el ejemplo más dramático, pero hay síncopes, hay golpes. A veces vemos que un hombre se cae de un andamio porque estaba trabajando a las 3 de la tarde, muchas veces puede ser un síncope. El golpe de calor siempre tiene una clínica neurológica, siempre es un estado de coma, de atontamiento, que se produce en 2 situaciones. El golpe de calor pasivo es cuando una persona mayor o enferma lleva expuesta a una temperatura excesiva varios días y no ha podido poner mecanismos de compensación sobre la mesa. Casi siempre aparece al principio de las olas de calor. Y son viejos que están en su casa, en casas mal preparadas para el calor, con techos de hojalata, sin ventanas o con muy mal aislamiento, y que la temperatura en su casa se dispara por encima de 38 o 39 grados, y él no bebe, no baja, no reduce la temperatura externa. ¿Entendido? El golpe de calor pasivo es lento. Necesitas varios días para que se presente. ¿Entendido? Y luego el golpe de calor activo. Aquí hay una temperatura externa elevada, pero hay un gilipollas que, pese a que dicen que no se haga ejercicio cuando hay esa temperatura, se va a hacer ejercicio como un bestia al parque. Ese es un joven que decide correr a 35 grados porque él corre todos los días, está acostumbrado, etc. Y no se da cuenta que el calor ambiental más el calor que está produciendo él le pueden alterar el mecanismo. En los dos llama la atención la sequedad. Están muy secos para las temperaturas que tienen. Si no hay sudor, es hipertermia. Y en los dos, el secreto está en enfriar. Porque en ningún caso funcionan los medicamentos antitérmicos. ¿Entendido? Si funcionaran, no estaríamos hablando de una hipertermia. En la hipertermia falla el mecanismo termorregulador, ¿vale? Nos quedaría una tercera causa, que siempre hay que nombrarla: lesiones cerebrales. Lesiones traumáticas o compresivas del hipotálamo. ¿Comprendido? Bien, ¿cómo enfriamos? Como no funciona el mecanismo termorregulador, tenemos que utilizar métodos pasivos, ¿vale? Donde el paciente es enfriado generalmente desde fuera. Podríamos utilizar desde dentro,
¿Vale? Bien. Normalmente la pregunta de examen está: cuidado con el agua. Ese agua no aparecerá a la temperatura, pero en el momento en que se transforme en hielo, eso es falso. Nunca se enfriará a nadie con nada que tenga menos de 15 grados. Porque al poner esos 15 grados sobre el cuerpo reaccionará vasoconstriñéndose y entonces no perderá calor. Eso aparece en los exámenes: se meterá en una bañera con agua y hielo. Falso. ¿Entendido? Se meterá en agua a 15 grados. Verdadero. Se le mojará con sprays a 15 grados. Verdadero. ¿Está claro? Normalmente se ponen de cúbito lateral. Una persona está mojando por delante y otra por detrás. ¿Entendido? Si esto no funcionase, se rociaría con aerosoles y con ventiladores de aire. ¿Vale? Y por último, en los casos más desesperados, meteríamos suero en el peritoneo a 20 grados, no conviene meterlo más bajo, y en cambio en el estómago sí, porque el estómago aguanta un helado. Y entonces a 9 grados. ¿Vale? ¿Está claro? Y luego administraríamos como medicación relajantes musculares. ¿Lo hemos entendido? Esto vale para todas las hipertermias. ¿Vale? Cuidadito con los golpes de calor, hay que separar pasivo de activo. Activo, la persona genera su calor, puede ser un trabajador de un andamio. Activo es una persona que está quieta, normalmente mayor o enferma, y que lleva varios días expuesto a temperaturas inadecuadas. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué? Que te liaste. Pasivo es el anciano, ¿no? Exacto, si me lié, perdón. Pasivo es el que no hace nada en orden de calor, activo es el que está fabricando calor por cualquier mecanismo. ¿Vale? Y luego la hipotermia. La hipotermia estadísticamente es más importante que la hipertermia, porque la hipotermia forma parte de esas 4 H's en la actividad eléctrica sin impulso del soporte. El soporte vital avanzado contempla 3 situaciones, ¿vale? 3 protocolos de actuación en la parada cardiorrespiratoria. Contempla el protocolo de la fibrilación ventricular, contempla el protocolo de la sistolia y contempla el protocolo de la actividad eléctrica sin pulso, que antes se llamaba disociación electromecánica. ¿Vale? Este protocolo son las 4 H's y las 4 T's. La primera H es hemorragia, la segunda H es hipoxia, la tercera H es alteración hidroelectrolítica, hipopotasemia, hiperpotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia. Pero la cuarta H es hipotermia. ¿Entendido? Las 4 T's, por desgracia, eran en inglés, en español no empiezan por T: intoxicación, taponamiento, tromboembolismo pulmonar y neumotórax a tensión. ¿Vale? A tensión, no a simple. Este hecho hace que el concepto hipotermia pueda caer por 2 vías. Por lo tanto, siempre se estudia más que el concepto hipertermia. ¿Entendido?
Bien. Empezamos. La definición de hipotermia en un adulto es temperatura corporal por debajo de 35 grados. Pero un recién nacido es por debajo de 36. Medidos en sangre. ¿Vale? Por lo tanto, no sería 35 grados axilar. ¿Vale? Axilar estaríamos hablando de 33, más o menos. ¿Vale? Segundo detalle. Puede deberse a la exposición prolongada al frío. También puede deberse a drogas, pero puede deberse, sobre todo, a alcohol. El alcohol es una sustancia que provoca vasodilatación generalizada y que, combinada con la exposición al frío, produce hipotermia. De hecho, en todas las olas de frío, la gente que se muere suele tener una proporción muy alta de consumo alcohólico. Y no hay nada peor para un fin de año que lluvia, frío y borrachera. Porque cuando hace lluvia la gente no sale de los locales y bebe el doble. Y luego cae, se queda desmayado en el frío y sufre hipotermia. ¿Vale? Recordar que la pérdida de calor se dispara en medio acuático. En el aire necesitaríamos temperaturas cercanas a bajo cero, pero en el agua a 13 grados entramos en hipotermia en un minuto. ¿Entendido? ¿Vale? Es pregunta de examen absolutamente tanga los niveles. 32 a 35 grados, hipotermia leve. La hipotermia leve tiene un dato clínico que nos lo dice a las claras. Tirita. Si tirita, es hipotermia leve. La hipotermia leve y la tiritona van siempre juntos. No hay tiritona en otras temperaturas. ¿Vale? Segundo, hipotermia moderada, 28-32%. Aquí se producen una serie de fenómenos, 32%, 32 grados, perdona. Se produce una serie de fenómenos que hay que tener perfectamente claro. La persona pierde la conciencia aproximadamente a los 30 grados. Pero se va a producir una rigidez muy fuerte por el frío aproximadamente a los 32. Con lo cual el masaje va a ser muy difícil darlo. Y la vasoconstricción va a ser terrorífica. Por lo tanto, no se pueden administrar drogas. Porque si yo administro adrenalina en los brazos, no va a salir de los brazos. Y cuando se caliente va a salir todo de golpe. ¿Entendido? Así que solo se dan 3 dosis y se acabó. ¿Vale? Y la desfibrilación se limita. Solo utilizamos brazo, brazo, brazo y calor. ¿Vale? En este nivel no hay tiritona y empiezan a producirse bradicardias y riesgos de extrasístoles ventriculares muy altos. Y sobre todo, el paciente es muy sensible a los cambios de postura. Por lo tanto, si lo cambiamos bruscamente de postura, habría zonas que se quedarían sin sangre y podrían sufrir un infarto o una lesión por hipoxia. La movilización tiene que ser cuidadosa. En este nivel de temperatura tiene un dato característico, la midriasis. Por eso la gente suele creer que han muerto. Como tiene rigidez, cuesta verle los movimientos y creen que han muerto. El tocarlo está frío. Por eso hay una regla, solo está muerto cuando está caliente. ¿Entendido? Hasta que esté caliente no se decide si está muerto o no está muerto. ¿Vale? El tercer nivel es la hipotermia grave, que recibe un nombre, poiquilotermia.
Esta poiquilotermia, poquita temperatura, se puede interpretar así, es un cuadro donde la temperatura corporal oscila con la externa. Es decir, si yo me pongo en agua a 10 grados, me pongo a 10 grados. Si me voy a agua a 50, me voy a 50. Soy como un corcho, soy como arena de la playa. La arena de la playa en verano le da el sol, 40 grados, te quemas los pies. Por la noche vas a la misma arena y te hielas. Poiquilotermia es eso, tu temperatura oscila con la temperatura exterior y oscila a una velocidad acojonante. Por eso hay que tener mucho cuidado con el exceso de temperatura, porque puedo pasar de una hipotermia a una hipertermia en un segundo. ¿Entendido? ¿Lo tenemos claro? Aquí predominan las arritmias graves, ¿entendido? Los cambios posturales muy serios y, sobre todo, el riesgo de fibrilación ventricular. Que efectivamente nadie sabe a qué temperatura se produce, porque hay gente que lo tiene antes y gente que lo tiene después, pero que se suele estar produciendo a 14-15 grados de temperatura corporal. ¿Entendido? ¿Lo hemos entendido? Leve, 35-32. Moderada, 32-28. Grave, menos de 28. Se produce un detalle muy importante. A veces la hipotermia moderada y la hipotermia grave, protegen al cerebro de lesiones. Y se producen casos raros de personas que han estado sin respirar, pues 45 minutos, ¿cuánto estuvo sin respirar en parada la chica esa inglesa hace menos de 2 meses en Barcelona? Estuvo, no sé si recuerdo vagamente, 8 o 2 horas, no sé, y no tuvo daños cerebrales, porque la hipotermia reduce el metabolismo cerebral y le hace menos dependiente del oxígeno. Hay un caso histórico, un niño que se cayó a una piscina en una urbanización en las afueras de Madrid en invierno, estuvo debajo del agua 45 minutos, claro, no lo vieron, ¿vale? El agua estaba helada, se salvó y es normal. Y estuvo 45 minutos sin respirar. Si eso le hubiese pasado en otoño, estaría muerto. Pero le pasó en invierno. Ese nació 2 veces. ¿Entendido? O se dice pronto, caramba. ¿Vale? Bien. Recordemos, ¿qué hora es? Bien. Recordemos, si estoy en hipotermia grave, calentamiento activo interno. ¿Vale? ¿Entendido? Líquidos calientes, nunca superar esas temperaturas, intravenosos, oxígeno caliente. ¿Vale? Si estoy en hipotermia moderada, calentamiento activo externo. Utilizar baños, utilizar bolsas, utilizar mantas eléctricas. Se tiende a no ponerlos en los brazos, porque si tú abres la vasoconstricción, abres la sangre de los brazos de golpe, te llega hacia el corazón todo el frío de esa sangre y te puede bajar la temperatura en medio del proceso y te produce un agravamiento paradójico. Por eso se calienta primero el cuerpo y luego las extremidades. ¿Vale? Y cuando llegamos a 32, ni se nos ocurre hacer algo activo, porque entonces empezará a tiritar y la temperatura se disparará y pasaremos de un proceso de hipotermia a otro de hipertermia. Así que en hipotermia leve, recalentamiento pasivo, abrigarlo y meterlo en un entorno que tenga una temperatura adecuada, pero nada de cosas calientes. ¿Entendido? Es pregunta de examen los conceptos iniciales.
y el RCP, que, repito, solo masaje, no desfibrilación eterna, limitar las drogas hasta que tenga una temperatura adecuada. Porque recordar, básicamente, que el paciente no está muerto hasta que esté caliente y muerto. ¿Entendido? ¿Sí? Y paramos aquí. ¿Vale?